Vamos a hablar con un artista, vamos a hablar de un artista, vamos a hablar de un gran músico, vamos a hablar de Manolo Juárez y del lanzamiento de su obra, la obra de este gran pianista, de este gran compositor que se lanzó por primera vez en forma completa. Y a partir del 6 de noviembre de este mes, a partir de hace pocos días, está en todas las plataformas digitales y en su web www.manolojuárez.com. Y para hablar de Manolo Juárez, vamos a hablar con una Juárez, vamos a hablar con su hija, vamos a hablar con Mora, que trabajó con su padre en esta maravillosa recopilación de su obra, que se trata de 13 discos remasterizados. Pero vamos a dejar que nos cuente Mora cómo fue ese trabajo con su recordado y querido padre, el gran pianista Manolo Juárez. Buenos días, Mora. Alejandro Domínguez Benavides y Claudia Benavides, te saludamos. Hola, buen día Alejandro y Claudia, ¿cómo están? Muchas gracias por la charla y la posibilidad que dan de que otras personas y que se empiece a hablar de la obra de mi padre. Bueno, vamos a hablar entonces de la obra de tu padre. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo se gestó esta idea, ¿no?, de remasterizar, de recopilar su obra? ¿Cuándo comenzaron con ello? Mira, yo siempre cuento que esto está como, de algún modo, se fue dando en etapas, a veces sin querer, llegar a este destino, ¿no? Uno va haciendo con una idea que va madurando a través del tiempo, a través del trabajo, ¿no? Nosotros hace, 12 años atrás empezamos a recuperar los derechos de su obra, porque estaba, en sellos que ya no existían más, la mayoría de los discos ya estaban descatalogados, y la verdad es que cuando empezás a ver la cantidad de material, para los sellos discográficos en aquel entonces, pensar en reeditar, 10, 13 discos, era algo demasiado arriesgado, ¿no? Entonces, hicimos ese camino con tranquilidad y, nosotros no teníamos tampoco las cintas originales. Entonces eso nos generó como un poco de duda ante, qué hacer, y a través de un regalo que le hizo Guillo Espel, que para un cumpleaños digitalizó los primeros discos en CD, dijimos, es posible. Entonces, durante casi 2 años él trabajó con un técnico que es Mario Breuer, y lo empezamos a digitalizar, y ahí fue quedando, Después vino el homenaje, trabajos, seguir pensando, y no fue sino hasta ahora, hasta el aislamiento, que tuvimos el tiempo de decir, lo sacamos, dale. Y entonces empezamos como a reorganizar la música popular, y yo siempre digo que si no fue sino hasta este tiempo que pudo tomar forma, porque nosotros no solo trabajamos en el material de los discos y la música y volver a ordenar y ver que esté todo ok, qué sé yo, sino que empezamos un diálogo cotidiano sobre la obra. Y ese diálogo cotidiano, de algún modo, fue sembrando como las bases de un trabajo que, si bien se materializa ahora, son las bases para el día de mañana, ¿no? Y eso también está en relación con un trabajo que fui haciendo en paralelo con los archivos, con sus archivos personales, con los recortes periodísticos, los programas de mano, y empecé ahí a tomar una dimensión también de la multiactividad de él, como verlo ya en un artista más en formato 360, entonces empezar a pensar que el trabajo ya pasa a ser otro, no es solo editar la música, sino hay que empezar a hablar de un catálogo, que entre en diálogo con otras de sus actividades, y y eso después fue creciendo, pues luego de su partida empecé a trabajar con su biblioteca, ¿no? Entonces empezó a aparecer también material inédito. Así que es una tarea titánica, muy bonita, pero es una tarea que empieza ahora, pero que va a continuar con los años. Mora, ¿y
cuando Manolo se reencontraba con esas grabaciones de antes, con esa forma de encarar a lo mejor, y que con el correr del tiempo él a lo mejor podía ser crítico de ello, ¿te lo comentaba? Si había algo que por ahí decía, esto no me gusta lo que hice en ese momento, hoy lo hubiera hecho de otra manera. ¿Se planteaban ese tipo de cuestiones? Sí, un montón lo hablamos, eso era lo rico, ¿viste? Porque, por supuesto me decía que él era muy crítico de su obra. Y claro, por eso no sé que sea una persona muy exigente, ¿no? Sí, muy crítico. Hay discos que directamente me dice, este disco, la mitad no me gusta, esto me gusta. No, tremendo. Y también ahí había como un diálogo, porque a mí la obra de él en general siempre me gustó, nunca me disgustó nada, pero también tengo otra mirada, por supuesto, y es una mirada de tiempo. Y entonces, digamos, lo que yo le devolvía es que la mayoría de los discos de él, seguramente la del resto de los artistas creadores, ¿no? Pero bueno, en este caso en el de él, yo no puedo dejar de pensar alguno de los discos sin un diálogo con una época, ¿no? Entonces, bueno, ahí él me escuchaba, ¿no? No necesariamente para después de estar de acuerdo, pero teníamos estos diálogos, o como por ejemplo, no sé, siempre hablábamos de Tiempo Reflejado como un disco clave que rompe como las estructuras hasta ese momento de cómo se interpretaba el folclore. Y entonces yo decía, bueno, pero ojo con el trío Juárez. Bueno, entonces íbamos yo tengo grabadas esas conversaciones. Son muy lindas. Qué lindo. Porque eso quería preguntarte también. Qué lindo. Sí. Porque sí, te habías tomado nota o habías grabado, porque ese es un testimonio maravilloso también para, sí. ¿no? Digamos, para los estudiosos, ¿no? Sí. Y sobre todo también para conservar su memoria y hacer su historia, ¿no? Sí, vos sabés que no tengo mucho grabado, porque en realidad, digamos, yo siempre, como trabajé en producción, siempre insistí que vengan otros a hacer un relevamiento de las anécdotas, de las historias y qué sé yo, porque la verdad es que como con él, el Chango, el Cuchi, Atahualpa, Salgán, y puedo hacer una lista infinita, han tenido conocimientos, experiencias y anécdotas tremendas y se fueron con ellos. Y el folclore de por sí, hay poca información digamos, escrita, es mucho de la transmisión oral. Pero bueno, no lo logré, ¿viste? Qué sé yo, hubo algunos proyectos, pero quedaban ahí. Cuando viene la pandemia, digo, yo grabo, qué sé yo no soy periodista, pero bueno, lo que se pueda. Y se lo propuse y me dijo, bueno. Y bueno, entonces, viste, compré el trípode y dije, bueno, grabé. A las 3 días me voy a lo de Lito Vitale y le digo, che, Lito, mira, yo estoy grabando esto. ¿Se escucha bien? ¿Se puede mejorar el audio? Porque no tengo micrófono. Todo es mejorable, vos seguís grabando. Y bueno, esas charlas que pasaron a ser de música, porque la idea era hablar de los discos para el lanzamiento, pasamos a hablar de la música en general. Yo, como iba trabajando en paralelo con los archivos, podía pincharlo con otras preguntas. Y después pasamos a grabar cuestiones cotidianas, de los almuerzos, del trabajo con los archivos. Y yo no grabé mucho porque después, como me puse a trabajar con los archivos, que me fue un trabajo 1000 archivos relevando, dejé eso. Y bueno, la última filmación que tengo es el Día del Padre. Y ya no más grabaciones, sí, muy impresionante. La verdad. Así que fue casi un mes antes de que él nos dejara, ¿no? Sí, exacto, porque él se interna, creo que el 23, 25, no me acuerdo ahora, de junio, y el 25 de julio fallece, y creo que el Día del Padre fue el 17. Claro, sí, ahí nomás, un mes. Sí. Vos sabés que yo te preguntaba todo esto bonitas, porque me había quedado muy enganchado con un documental que vi hace muy poco, ¿no? Que sobre Cuchi Leguizamón, ¿no? Sí. Que lo hizo Claudio Korenblit. Sí. No sé si lo viste. Sí, donde hacía toda una biografía artística del Cuchi, ¿no? Con la intervención de los hijos, con la intervención de gente que lo había conocido, ¿no? Y con el archivo que él ha rescatado de los programas de Badía, ¿no?
Por eso te preguntaba todo esto de la grabación, porque me quedé muy entusiasmado con Dije, eso. va a haber un documental de... Claro, ¿no? Porque es todo un material que a lo mejor para el futuro, más allá de la música, Sí, sí. de las grabaciones, ¿no? Se puede hacer algún tipo de trabajo así, ¿no? Porque creo que bien vale la pena, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, ahora todo está obviamente muy fresco, ¿no? Claro, yo no lo puedo ver con futuro, distancia. Claro, para mí ahí hay algo también que está asociado, así que no sé, a veces lo pienso con un amigo que es productor, ¿no? Me dice, eso está asociado de algún modo también con el trabajo mío desde la profesión junto a mi madre, esta cosa de el trabajo con los archivos y con ir guardando esa biblioteca, porque yo en el camino también encontré material inédito y maravilloso, entonces hay algo ahí que está dando vueltas, que seguramente que sí, además, no sé, hay una parte donde él me cuenta del trío Juárez y por qué le interesaba Chazarreta y la López Pereira, y que el recuerdo con la maestra de la primaria tocando a la López Pereira, y él dijo, esto se puede hacer de otra manera, y lo toca filmando y explica por qué, eso ya a mí no me pertenece, de algún modo, ¿no? Mira, qué justo, yo elegí para hoy, para cerrar esta nota, elegí la López Pereira, ¿no? Con el Homer Cuarteto, Sí. la versión esa, ¿no? Así Sí. que, mira que justo vos haces referencia A la López Pereira. Claro, Y verdaderamente lo que hace con la López Pereira es es tremendo. una maravilla, ¿no? Es una cosa que a uno a mí que me emociona mucho, porque es una samba muy cara a mis sentimientos familiares, y cuando la escuché quedé gratamente y altamente sorprendido. Así que, Mora, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias que hayas estado con nosotros. Y bueno, y también aprovechemos queremos no solamente felicitarte por este trabajo tan maravilloso de estar al lado de tu padre, de estar armando todo esto, sino además por esa brega que hiciste a favor, ¿no?, de que la gente no muera sola en medio de esta pandemia. Lo dejaba así para el final, porque quería hablar de Manolo Juárez vivo, de Manolo Juárez músico, de Manolo Juárez, pero no puedo dejar de mencionar, porque vivimos aquí en la tierra y estamos en el mundo, si bien yo siempre digo que este programa pretende ser un oasis, ¿no? Y no hablar de lo que habla todo el mundo, sino que hablar de estos temas, de los temas importantes de la vida, pero también es bueno recordar tu trabajo, toda tu labor, toda tu labor para sacar adelante, ¿no?, una ley que los proteja a aquellos ancianos que entran, ¿no?, a las terapias intensivas, a los hospitales, y terminan en una gran soledad, ¿no? Así que gracias por ese trabajo también. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande, y que, bueno, la música de él va a perdurar por siempre, y eso es lo importante. Eso es lo importante. Y teniendo una hija como la que tiene, pero desde ya. Gracias, Mora, y nos vamos. Un beso Nos vamos con la López Pereira. Adiós.